Bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que habla y muestra la realidad a través del documental. Vamos a ver enseguida un trabajo realizado en Italia que es la cuna o el símbolo de la Iglesia Católica, el símbolo geográfico de la Iglesia Católica. Habla de abusos y violaciones a niños por parte de sacerdotes. No son juzgados, simplemente son protegidos. Pasa en Italia, pasa en el mundo y pasa en México. Ahí estaba este documental interesante, aunque visto en distintas partes del mundo y en distintas épocas de la vida de Prey. Y para analizar este tema se encuentran con nosotros la doctora Karina Bárcenas. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social. Ha investigado sobre temas de familia, religión, género y sexualidad. Gracias por estar hoy con nosotros, doctora Karina. Un gusto, muchas gracias. Y está también con nosotros Roberto Blancarte, actualmente es profesor del Colegio de México, es doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, fue consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede de 1995 a 1998, especialista en investigaciones relacionadas con la historia y la sociología de las religiones. Doctor Roberto Blancarte, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que decíamos, y lo decíamos incluso antes de empezar a platicar, es un fenómeno, la pederastia en la iglesia, este delito de violar a niños, a niñas, por parte de los sacerdotes, es algo que ha sucedido desde hace muchísimos años. La solución siempre es la misma, modificas, mueves al sacerdote y la iglesia se limpia, o al menos no se descubre como un ente poderoso y corruptor. Roberto. Pues sí, es decir, en realidad no sabemos desde cuándo empezó, pero muy probable empezó desde el principio, es decir, desde que la iglesia se fue convirtiendo en una institución de poder, y en la medida que hay relaciones de poder, hay quien abusa de ese poder, y es muy probable que entonces esto haya existido siempre, ¿no? Personas que además se van constituyendo en personajes especiales dentro de una determinada institución en cuyo origen no necesariamente había tales diferencias y que tienen orientaciones sexuales que son reprimidas y que son por lo mismo ocultadas y que se convierten en precisamente acciones condenables porque son dirigidas generalmente pues a personas que tienen menos capacidad de defenderse, ¿no? Que son los niños. Así es. Bueno, lo que pasa es que lo primero que hay que entender aquí es que hay digamos, matices en términos de edades, de relaciones, porque estamos hablando del abuso, y el abuso puede variar si estamos hablando de niños completamente indefensos o adolescentes que también son indefensos porque son, digamos, moralmente sujetos a coerción, pero que estamos hablando de todo un abanico de personas que en principio no tienen la capacidad para decidir por sí mismos si están de acuerdo o no con esa relación. Sobre todo, ¿no? Para defenderse y para decir no, si es que obviamente, porque se está cometiendo un delito contra ellos. Karina, tú verías en este caso también estos matices que ve Roberto Blancarte, y había uno de los niños, de las víctimas, que ahora ya es un adulto, dice, el sacerdote este sacerdote Nelo, encontraba a algunos niños que le decían no, porque eran niños que venían de familias un poco más fuertes, más estructuradas, y había niños que venían con familias más fracturadas, que les costaba trabajo defenderse, y son los niños víctimas de ese sacerdote hoy en día.
Exactamente, yo coincidiría con estos matices y creo que habría que sumar que no únicamente son niños de sexo masculino, sino que quizá con un mayor nivel de invisibilidad o en menor medida también hay niñas que son abusadas desde estas figuras de poder que encarnan una autoridad y que se aprovechan de ello para cometer estos delitos. En el tema de la familia, yo creo que también habría que pensar desde una diversidad, ¿no? Creo que un asunto importante sería que esto no se llevara a legitimar que la única familia que puede cumplir eso es una familia nuclear, donde hay papá, mamá y los hijos. Actualmente tenemos una gran diversidad de familias donde podríamos pensar que independientemente de esta composición, si hay una persona dedicada a cuidar, a informar, a comunicar al propio niño el cuidado de su cuerpo, también podría cumplir con este tipo de cosas. Sí, lo que sucede es que, digamos, suele suceder que allí donde hay una persona que está sola y que se acoge a una supuesta protección de la institución eclesial, pone en manos de esa institución y de sus sacerdotes a sus hijos o a sus hijas, pensando que esa institución no va a abusar de ellos, ¿no? Y que los sacerdotes no van a abusar de ellos. Pero los pederastas suelen ir precisamente contra aquellos niños o niñas que ven precisamente más desprotegidos. O sea, no es porque la familia con papá y mamá sea mejor que la familia con nada más una mamá o un papá, claro, sino que los pederastas ven en dónde pueden aprovecharse precisamente de la debilidad de una familia que precisamente busca protección ahí en donde termina siendo abusado o abusada la niña, ¿no? Claro, un poco... O sea, esto lo vimos en casos, por ejemplo, en Boston, y lo vemos en otros lugares, en Irlanda, en donde pasaba exactamente lo mismo. O sea, mamás solteras que no saben qué hacer y que creen que el sacerdote que se va a llevar a sus hijos de día de campo o que se los lleva el fin de semana, los va a proteger cuando es exactamente al revés. Pero precisamente esos sacerdotes ven en esa mamá soltera, en esa mamá sola o en esa familia que está, digamos, de alguna manera fracturada, la posibilidad de ahí agarrar a su presa, ¿no? Precisamente, ¿no? Ahora, sobre la Iglesia como una institución de poder, que lo comentabas hace un momento, se ha hablado de una gran resistencia justamente por parte de la Iglesia para enfrentar este delito, y es importante que quede marcado como tal, porque uno de los sacerdotes también del documental dice, esto es un interés, como siempre ha habido intereses, para atacar a la Iglesia, porque somos poderosos. Pero ese no es el problema solamente. El problema es de fondo que están cometiendo delitos contra niños o niñas. En Italia ¿cómo se maneja la Iglesia como poder? Porque es un símbolo de la Iglesia, ¿no? Y no sabemos, tal vez para los que desconocemos un poco, si se maneja, se resuelve o se oculta al igual que en Estados Unidos o al igual que en México, por ejemplo. A ver, en primer lugar, la confusión que hay muchas veces dentro de la propia iglesia es que se confunde pecado con delito. Y una cosa es un pecado que puede o no la iglesia perdonar, eso es un problema de la iglesia, y otra cosa es lo que corresponde a las autoridades civiles. Ese pecado puede o no ser un delito, ¿no? Pero en este caso, la pederastia para las instituciones civiles es un delito. Claro. Entonces, el primer problema es la confusión. Entonces, para muchos miembros de la iglesia, bueno, pues es un pecado que se puede resolver, se puede perdonar, etcétera, se puede resolver a su manera, y se les olvida que para eso hay instituciones seculares, civiles, que son las que precisamente persiguen un delito determinado, independientemente de si es pecado o no. Claro, ¿no? Porque es muy conveniente también esa postura, de decir, esto es un pecado, o decir, yo alejo al sacerdote porque estoy protegiendo a la víctima, Sí. pues no solamente lo está alejando, es que está evitando que haya una investigación contra él. Así ¿no? es, y lo podemos perdonar, o es algo que él hizo, pero que todos los humanos cometen errores y entonces hay que saberlo perdonar. No, bueno, pues hay una enorme distancia entre la visión, digamos, estrictamente religiosa del tema a una visión, digamos, civil, secular del asunto, ¿no?
Karina, sobre lo hemos mencionado vagamente, pero sí quisiera que profundizáramos en esta parte. El hecho de que el celibato sea una condición para los sacerdotes y para los hombres que hacen parte de la iglesia, es lo que genera, más o menos lo explicaban ahí en el documental, pero tampoco no lo profundizan. ¿Esto genera en cierta parte este tipo de consecuencias? ¿O estamos entendiendo mal el problema si tomamos el celibato como una causa de la pederastia? Yo creo que hasta cierto punto lo estaríamos entendiendo mal, porque si eso fuera, buscarían también mujeres. Aquí estamos hablando de una enfermedad que lleva a cometer este tipo de delitos. Entonces, hasta cierto punto no es así. Si pensamos en otro tipo de religiones, como la religión anglicana, por ejemplo, la iglesia anglicana, donde sus líderes, sus pastores, sí se pueden casar, podríamos pensar que ahí no se presentaría este fenómeno, pero también sucede. Incluso se acaba de revelar. ¿Con las mismas cantidades, con la misma frecuencia y con la misma impunidad? Sí, el propio líder de la iglesia anglicana, también como lo ha hecho Francisco, ha pedido perdón a las víctimas de sacerdotes pederastas porque en su momento no hicieron lo suficiente, teniendo elementos y teniendo pruebas para que esto se castigara en el ámbito civil. No sabría exactamente si en el mismo porcentaje, porque hasta donde yo sé no hay eso documentado hasta ese nivel, pero hace poco salió información sobre el caso de Australia, donde líderes de la iglesia anglicana han identificado más de 1000 casos de pederastia. Entonces es una cifra grandísima. Si pensamos, por ejemplo, también en pastores evangélicos, que sigue estando dentro del mismo cristianismo y que en algunos casos también se permite que tengan pareja, podríamos pensar que esto tampoco sucedería y en algunos casos también sucede, porque tenemos esto mismo de lo que ya venimos hablando, una figura de autoridad, donde además esa figura de autoridad está encarnando ciertas creencias trascendentales que ejerce el poder en maneras no adecuadas, con menores de edad. Sí, mira, yo creo que es muy importante que esto quede claro. La pederastia no tiene nada que ver con el problema del celibato, porque la pederastia es un problema de poder dentro de las relaciones que se establecen en la institución entre estas personas y sus víctimas. Es lo mismo que las violaciones, por ejemplo, hacia mujeres. Es un problema que no tiene que ver con, digamos, nada más la sexualidad, sino tiene que ver con relaciones de poder que se establecen y generalmente se dice mucho, los violadores lo que buscan es imponer su poder sobre la víctima y acá también. Sí. Aquí no tiene nada que ver con la cuestión del celibato, porque hay que recordar que la mayor parte de los pederastas no son necesariamente gente que no tiene una pareja. Muchos pederastas fuera de la iglesia son gente que tiene pareja, tiene hijos incluso, y son, exacto, o sea, el problema de la pederastia, llevándolo mucho más allá de la iglesia, es un problema que no tiene que ver con la falta de una pareja o con una relación que puede tener una persona, es un problema de poder, y así hay que entenderlo también dentro de la iglesia. Y por lo tanto, uno como sociedad se pregunta si es un problema de poder, no tendría que enfrentarse a ese mismo nivel, y eso es lo que creemos que no ha sucedido ni siquiera, digamos, hasta hace tal vez 18 años, desde el 2001, 2002, no se había enfrentado con poder esto, porque era muy fácil, era fácil ejercer el poder, pero era fácil también desviarlo si se venía en contra del pederasta, ¿no? Mira, vuelvo a la pregunta que hiciste que no te respondí acerca del poder de la iglesia en Italia, por ejemplo. No le respondes regresando a esta pausa. ¿Cómo no? Muchas gracias, ya regresamos en unos minutos. Gracias. Regresamos a esta mesa y a este programa Documenta 20.1, hoy hablando de este documental The Prey. Y nos quedamos, Roberto Blancarte, tú nos decías, bueno, yo te exponía que ya nos explicaron que el problema de la pederastia en la iglesia no es un problema de celibato, es un problema de poder de alguien que tiene una autoridad sobre alguien que no la tiene y que es vulnerable. Sin embargo, cuando es fácil para ellos cometer el delito, pero es muy fácil también huir porque nunca se enfrentan a un poder equivalente que los investigue. Así es. Aquí lo que vemos en la mayor parte de los casos mundiales que conocemos, estamos hablando de la Iglesia Católica, que en muchos países ha tenido mucho poder
al grado de que se han vuelto intocables precisamente los jerarcas y los miembros del clero. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Irlanda, obviamente en Italia, en lugares en donde ese poder no había sido cuestionado, precisamente pues los pederastas sabían que había una enorme impunidad, que ellos podían cometer todos esos delitos y que la propia institución los iba a cubrir, en primer lugar porque había esa noción de que, bueno, pues es un problema transitorio, quizás se puede arreglar, esto se compone, y se ocultaba por parte de la corporación eclesiástica frente al poder civil, que era muy débil y no cuestionaba eso. Lo que vemos, el cambio que vemos es que en una sociedad crecientemente secularizada, los poderes civiles se vuelven más fuertes, la sociedad civil se vuelve más fuerte y tiene entonces la capacidad para cuestionar ese poder. Y eso es lo que realmente ha sucedido, claro, que vemos que hay una sociedad civil que cuestiona y es capaz de llevar en algunos lados, gracias a un mejor sistema de justicia, a los tribunales a estas personas. Y ahí es donde vemos las diferencias que puede haber entre Estados Unidos, donde funciona muy bien el sistema de justicia y los balances contra ese poder, o en Irlanda, que a pesar de todo se ha hecho un esfuerzo, y en otros lugares también, y en otros lugares como América Latina o otros países, digamos, de países en desarrollo, en donde los sistemas de justicia no hacen posible que ni la sociedad civil ni el propio Estado cuestione ese poder que hasta hace poco era absolutamente, precisamente, incuestionable, ¿no? Karina, y sobre este respecto, ¿tú considerarías, por ejemplo, que el balance correspondiente o equivalente al poder de la Iglesia tiene que ser la sociedad? Porque la autoridad o los gobiernos no lo son. Hay demasiada conveniencia y complicidad entre ellos. Y de hecho en el documental hay una parte donde dice, quien lo está narrando, no nos dejaron hacer las entrevistas en esta zona y en esta región. Nos pidieron que estuviéramos al menos kilómetros alejados para poder platicar de este tema. Por supuesto que lo tendría que ser. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de México, la Iglesia Católica sigue teniendo un peso muy, muy grande como una institución, no únicamente religiosa, sino también moral y de poder político. Hay un dato, por ejemplo, de la encuesta nacional de opinión católica que hizo Católicas por el Derecho a Decidir en el 2014, donde se señala que únicamente el 40% de los católicos estaría de acuerdo en que si algún representante de la Iglesia Católica descubre y comprueba un caso de pederastia, eso deba de ser llevado a las autoridades. Estamos hablando de un 60% que no considera que eso sea necesario. Claro. Hay quienes piensan que con la excomunión es suficiente, que se debe resolver al interior de la Iglesia. Entonces, ahí estaremos hablando de que si bien este proceso de secularización ha hecho grandes cambios en favor de la visibilización, del empoderamiento de las víctimas. En el caso de México, pues la Iglesia Católica sigue teniendo un papel central en todo eso. Recordemos también, por ejemplo, las encuestas que hablan del sacerdote como la figura en la que más se confiaría. Y no se trataría tampoco de generalizar o asumir que todos los sacerdotes son pederastas, sino que es una posición de autoridad y de poder de la que algunos aprovechan para cometer este tipo de delitos. De lo que viste en el documental, ¿qué fue lo que más te impresionó? Porque lo decíamos al inicio de la plática, es un tema desafortunadamente recurrente, es un tema desafortunadamente que hemos visto en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando ves estos testimonios, cuando los escuchas, cuando ves a niños que se han convertido en hombres que fueron violentados de esa manera? Híjole, creo que dos cosas. Por un lado, el cinismo de la jerarquía de decir tenemos información, lo sabemos, pero no hacemos nada y únicamente cambiamos el lugar sabiendo que eso lo que genera es una reproducción del problema. Eso, escucharlo es impactante. Y por otro lado, los propios testimonios de las víctimas, de cómo esto marca sus vidas, independientemente de la edad que tengan, sean adultos mayores, sean adultos en una edad media, independientemente de eso, ellos hablan de que en algún momento de su vida, en las noches, les llega el recuerdo y es una marca que ya no se quita. Entonces, si asumimos que podría haber mecanismos para que todo esto se previniera y no sucede, es impactante, impresionante, definitivamente. Roberto, ¿consideras que sociológicamente este delito le ha salido barato a la Iglesia? Nosotros pensamos que sí, que le ha salido muy barato, sobre todo porque
pareciera que los niños es un sector de la sociedad que se cuida, que se privilegia, que uno se preocupa, aunque haya una catástrofe, por ejemplo, uno se preocupa más por lo que le pasa a un niño por lo que le pasa a un adulto, no porque sea más grave, tal vez, sino porque el adulto tiene muchas más opciones de defensa. Y sin embargo, a la hora de actuar, es que los han dejado históricamente solos. Sí, mira, a mí me tocó en alguna ocasión hace algunos años acompañar a un grupo de víctimas de la pederastia de SNAP, esta organización de Estados Unidos, y de víctimas de Irlanda, de Italia, de México, de muchos lugares, que fuimos a la Comisión para la Niñez, que es una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está a su sede en Ginebra. Y fuimos precisamente a presionar para que la Santa Sede, que es miembro de esa subcomisión, hiciera algo, porque habla mucho de defender a las niñez, y sin embargo no estaba haciendo nada dentro de su propia organización para proteger a la niñez. Y se tuvo que hacer muchísimo y pasaron muchísimos años para que al final medio aceptaran que tenían que hacer algo. Es decir, todo esto tiene que ver con la colusión a veces que hay de poder entre el poder político y el poder religioso, que es lo peor que puede suceder en una sociedad. Cuando tienes el poder político y el poder religioso en colusión, digamos, a quien afectas y la víctima es la sociedad. Entonces no hay nada peor que eso. Lo que se tiene que hacer es, por el contrario, una relación de mayor sincronía entre la sociedad y sus autoridades para defenderlas precisamente de los abusos, vengan de donde vengan, ¿no? Y el problema es que hasta ahora, en efecto, como bien dices, le ha salido muy barato a la Iglesia Católica en términos morales. Claro. Probablemente en lugares como Estados Unidos le ha salido caro porque ya han tenido que pagar muchísimas demandas que han tenido que las que han perdido. Por ejemplo, en Boston han tenido que vender propiedades, en muchos lugares de Estados Unidos, porque ahí el sistema, insisto, el sistema judicial, el sistema de justicia funciona mucho mejor, y entonces las víctimas sí pueden acudir y hacer pagar con dinero a la iglesia. Y cuando la iglesia le empieza a costar, pues empieza a actuar, pero solo hasta ese momento, porque moralmente, a pesar digamos, de que es una institución religiosa, moralmente se ha preocupado menos, se preocupó mucho más solo cuando materialmente le estaba afectando, ¿no? Y obviamente eso ha variado mucho en otros lugares, en Europa también, donde por diversas razones las acusaciones han terminado por afectar políticamente, por ejemplo, a algunos líderes religiosos. ¿Qué quiero decir con políticamente? Que algunos que querían ser papas, algunos cardenales en Bélgica, por ejemplo, o en Italia, y que han sido señalados por encubrimiento, pues obviamente pierden sus posibilidades políticas de subir en la escala de poder dentro de la propia Santa Sede, del propio Vaticano. Eso empieza a pasar, empieza a pasar factura, claro, políticamente dentro de la iglesia. Entonces, para responderte ya muy brevemente, sí tiene costos materiales, tiene costos políticos, pero esos costos se tienen que hacer pesar precisamente por la sociedad y las autoridades políticas y civiles, ¿no? Ahora, Karina, pareciera que, digamos, como la corrupción es algo que se genera desde todos los ámbitos, no solo del poder, sino también sociales, esta factura que se empieza a cobrar no es suficiente. Y lo digo por lo siguiente. El periodista Emiliano Fittipaldi dice que 3 cardenales fueron nombrados parte del equipo C9, que es este grupo de cardenales consejeros, se puede decir, Roberto, del Papa. Ellos eran obispos, 3 obispos acusados de encubrir y dar asilamiento a curas pederastas. Estos cardenales no tendrían por qué estar en este nivel de confianza y de toma de decisiones de la iglesia. Lo mismo sucede en el documental. Recordé un testimonio de una de las personas que cuenta su historia y señala justamente esto, ¿no? Que parece que como premio los colocan en una posición de poder todavía más alto. O sea, después de que la estrategia de moverlos genera una gran cantidad de víctimas, es como los acercamos más a la jerarquía y eso se puede entender como un premio
a los comportamientos que han tenido, lo cual pues sí, evidentemente no tendría que suceder. Ahí lo que tendríamos que pensar sería en mecanismos de cómo fortalecer a la sociedad civil y también cómo ir visibilizando todo esto, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde la academia, desde el periodismo, desde sociedades civiles ha sido también muy, muy importante para visibilizar este problema e ir cambiando un poco la perspectiva sobre eso. En el propio documental se habla mucho del silencio que se genera en las víctimas, por ejemplo, sí, por la vergüenza a contar lo que sucede, por la pena. Es muy, desafortunadamente útil para el agresor. Para Exactamente, el exactamente. En este caso un sacerdote, pero, Sí. ¿no? Y luego está la parte de cultural, porque mencionaste creo tú el tema de que 60, o tú ya no recuerdo quién, perdón, el 60% de los propios católicos no está tan preocupado por el tema, digamos, y le parecería que esto, digamos, no está tan preocupado por el asunto, lo cual quiere decir que si no es un asunto condenable por la sociedad, bueno, pues la iglesia se sale con la suya, ¿no? Los sacerdotes pederastas se salen con la suya. Entonces quiere decir que en efecto hay un problema cultural muy fuerte entre los católicos mexicanos que todavía dejan pasar eso porque les parece menos condenable. Yo recuerdo un testimonio que leí en uno de los libros de esta San Juan, ¿cómo se llama? San Juana Martínez. ¿Cómo? San Juana Martínez. San Juana Martín, en donde habla de un caso de un muchacho que uno de los sacerdotes, creo de Xochimilco, de por ahí, lo toma de cuando es muy chico y luego abusa de él, y cuando él finalmente a los 20 y tantos años se anima a decirle a su familia que el sacerdote ha estado abusando de él, la familia le dice, sí, ya sabíamos. O sea, wow. Entonces uno se queda espantado con digamos, la naturalidad con que buena parte de la sociedad mexicana, por lo menos, y yo creo que en muchas partes del mundo, se asume como algo que pues sucede y que es menos condenable que otras cosas, ¿no? Y eso es lo más grave de todo, ¿no? Claro, hay muchísimo trabajo por hacer, por supuesto, de la autoridad, por supuesto, de la iglesia. Las cosas no han cambiado, lo decíamos, sino desde el 2001, 2002, que en realidad se han dado avances para enfrentar este delito, pero también, y por supuesto, y con mayor contundencia, hay muchísimo que hacer por parte de la sociedad para entender que esto no puede ser permitido, que esto está mal, sea un sacerdote o sea una persona que no tiene una religión particular. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Karina Bárcenas, doctora, muchas gracias. Gracias a usted. usted. Y doctor Roberto Blancarte, Un muchas placer, gracias. como siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego.